Ok, no leí. Bien. Bueno, vamos a comenzar otra vez con nuestra norma porque ya se empezó a grabar. Y empezamos con las referencias. Miren lo que les decía, hace alusión a la norma 18, versión 2020, perdón, 2000, cuando sabemos que la 18 ya es 2015, pero si nos vamos a la 18-2015, sí hace referencia a la 26. Entonces, una norma se casa con otra. Al final, ojo, al final vamos a platicar de esto, por favor. Si ven que se me olvida o no lo hago, recuérdenme. Oye, ¿cuál es la relación entre la 018, versión 2015, la nueva, con la 026, 2008? Si alguien tiene la respuesta, lo puede comentar en su momento, lo puede comentar ahorita, en dónde se casan. Y hasta eso es un error. Hasta ahí es a donde quiero llegar. Sí, tienes razón, Isaías, sí me lo pusiste. Nada más leí los primeros 2 párrafos. Muy bien, definiciones. Banda de identificación, dice definiciones. Para los efectos de la norma se establecen definiciones y simbologías siguientes. Banda de identificación, disposición del color de seguridad en forma de cinta o anillo transversal a la selección longitudinal de la tubería. Bueno, es bandas que van a identificar un color de otro o un tono de otro a lo largo de una tubería. Eso se le llama banda de identificación. Color de seguridad, colores de uso especial y restringido cuya finalidad es indicar la presencia de peligro, proporcionar información o bien prohibir o indicar una acción a seguir. Vamos a ver que solamente existen 4 colores básicos, que es el color rojo, el color azul, el color amarillo y el color verde. Cualquier otro letrero de cualquier otro color que ustedes me digan es un color o un letrero que está fuera de norma y no debería de aplicar, ¿de acuerdo? Por ahí se salva el color magenta, que es el de radiación. Ese se cuece aparte, ese no entra en estas clasificaciones, pero también llevan letreros correspondientes. Bueno, colores contrastantes es aquel que se utiliza para resaltar el color de seguridad. Cada color que mencionamos tiene un contraste. El verde, su contraste es el blanco, el rojo, su contraste es el blanco, el amarillo, su contraste es el verde, el negro, y en el azul su contraste es el blanco. ¿Se acuerdan que cuando empezó la pandemia, por ahí nos decían que teníamos que improvisar letreros de uso obligatorio de mascarilla, de uso obligatorio de gel, de lavarse las manos, etcétera, etcétera? Y se utilizaron los letreros de color azul. Al principio nos decían que podría ser literalmente impreso, que no importaba la calidad. Ahorita ya nos dicen que nos alineemos con la norma 26, y eso lo dice el Protocolo de Seguridad Sanitaria del Instituto Mexicano del Seguro Social. La Secretaría de Trabajo no ha pronunciado nada al respecto. Esto fue indicación del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, y las empresas se tienen que, o lo tienen que acatar. Entonces, específicamente, todo lo que tenga que ver con la sana distancia, en cuanto a equipo de protección personal, va a ser de color azul. En cuanto a uso obligatorio, sigue siendo de color azul. Lavado de manos sigue siendo color azul. Distancias tendrían que ser amarillas. Y bueno, al rato, amarillo con negro, al rato nos podemos pelear un poquito con eso. Pero escrito, solamente lo que el IMSS en sus cursos de nueva normalidad es lo que está manejando. La norma, insisto, la Secretaría de Trabajo no ha pronunciado nada al respecto. Bien. Dictamen de verificación, documento que emite y firme la unidad de verificación en la cual se resumen los resultados de verificación de cumplimiento de la norma oficial mexicana en un centro de trabajo. Finalmente, cuando se hace una revisión por parte de la autoridad competente, pues te entrega un resultado final, ya sea de una evaluación o de una inspección. Dice aquí, documento que emite y firma la unidad verificadora. Bueno, ¿qué es una unidad verificadora? Pues es una entidad que va a revisar el cumplimiento de la norma. Se supone que una unidad de verificación tiene que estar registrada y aprobada por la Secretaría de Trabajo, tiene un registro también de la EMA, aunque para esta norma
norma no es obligatorio contratar a una unidad verificadora. Nosotros podemos verificar el cumplimiento de esta norma, no se necesita nadie especial para hacerlo. ¿Quién es alguien especial? Como no va a haber medición, no necesitamos ningún equipo, no necesitamos como en iluminación, como en ruido, como en vibraciones, como en temperatura, ni un especialista como en ergonomía o en psicosociales. En este caso, cualquier humano que le gira un poquito la piedra y pueda darle cumplimiento a lo que la norma pide, es suficiente. Al final de cuentas, las unidades de verificación pues cuestan dinero por hacer su trabajo. Y por cierto, no es poco dinero lo que... Digo, esto es algo que nunca hemos platicado. Es caro ser unidad de verificación en este país. Nosotros lo intentamos en alguna ocasión y en resumen, para poder ser unidad de verificación, tenía que crear otra empresa. Capinzar no me servía por la estructura, por el tipo de empresa, por muchas cosas que dije al diablo, esto ni siquiera vale la pena, y descartamos el ser unidad verificadora. Aparte, la gente no paga lo que les digo, realmente vale un servicio. No es tan barato el calibrar equipos, etcétera, etcétera. Comprarlos y calibrarlos y mantenerlos. Bueno, evaluación de la conformidad, ahora sí, determinación del grado de cumplimiento de la norma mexicana. Estos son específicamente inspectores de la Secretaría de Trabajo. Fluidos, sustancias líquidas o gaseosas. Bueno, normalmente los fluidos son líquidos, pero aquí nos maneja como líquidos o gaseosas, que por sus características físico-químicas no tienen forma propia, sino que adoptan la del conducto que lo contiene. Entonces, por eso las sustancias pueden ser líquidas o gaseosas y se van a denominar como fluidos y entran dentro de la norma. Por ejemplo, el agua potable, por ejemplo, el agua contra incendio, por ejemplo, el gas LP, en este caso, etcétera. ¿Sí? En eso sí, hay colores más restringidos, son 3 colores, me parece, en cuanto a tuberías, y en cuanto a letreros, pues van a ser 4 colores que ya mencionamos, ya más adelante vemos esos colores. Fluido peligroso, líquido y gas que puede ocasionar un accidente o enfermedad de trabajo por sus características intrínsecas. En esto se encuentran los inflamables, combustibles inestables que pueden causar explosiones, irritantes, corrosivos, tóxicos, reactivos, radiactivos, los que impliquen riesgos por agentes biológicos o que se encuentren sometidos a condiciones extremas de presión o temperatura en un proceso. ¿Sí? Por ejemplo, las aguas residuales es un riesgo por agente biológico y no mucha gente las identifica. Pero bueno, ahí entran las aguas residuales. Fluidos de bajo riesgo, líquidos o gases cuyas características intrínsecas no son peligrosas por su naturaleza y cuyas condiciones de presión y temperatura en el proceso no rebasan los límites establecidos en la presente norma. Ahí es donde entra el agua potable, ahí es donde entra el agua contra incendio, nada más que esos se identifican de diferente color. Procedimiento para la evaluación de la conformidad, metodología que establece determinar un grado de cumplimiento de la presente norma. Bueno. Señal de seguridad e higiene, sistema que proporciona información de seguridad e higiene, consta de una forma geométrica, en color de seguridad, un color contrastante y un símbolo. Cuando ya hablamos de un letrero de seguridad, pues tiene esas características. Tiene una forma, tiene un tamaño, tiene un color de contraste y tiene un símbolo o pictograma. Ese símbolo o pictograma también tiene que ser de un color contrastante y tiene que tener ciertas medidas y cierta posición, sí, posición en el letrero. Ya vamos a llegar a esos ejemplos y vamos a platicar de qué han visto y qué no han visto. Símbolo, también se le llama pictograma, elemento gráfico para proporcionar información de manera concisa. Tuberías es el conducto, la unidad de verificación, ya dijimos quién era. La verificación, constatación ocular y comprobación mediante el muestreo, medición, pruebas, laboratorio, examen de documentos que se realizan para evaluar la conformidad. Y eso se hace mediante un checklist. La mayoría de las normas tiene, esta no, una lista de comprobación. Y por eso bajé, porque hay unas que no la tienen y este es el caso. Hay listas que no tienen hay normas que no tienen la lista de comprobación para poder ir verificando qué es lo que nos van a pedir. Esta no la tiene. Pero, repito, su cumplimiento pues no es tan complejo. Simbología, tampoco aquí tenemos de tener problemas. Kilopascales es de presión, kilogramos por metro cuadrado igual.
Luxes es de intensidad lumínica, metro, medición, pi, porcentaje, mayor o igual. Ok. Obligaciones del patrón. Todas las obligaciones del patrón comienzan iguales. Es mostrarle a la autoridad competente pues los documentos que nos soliciten para cumplimiento de la norma. 5.2. Proporcionar capacitación a los trabajadores sobre la correcta interpretación de los elementos de señalización del centro de trabajo. Tienes que capacitar a la gente para que entiendan, para que sepan qué significan los colores. Hay gente que no sabe leer, para eso son los pictogramas. Hay gente que no ve colores, para eso son las figuras geométricas. Y eso no quiere decir que no puedan trabajar, para eso son las figuras, para eso son los contrastes, para eso son los diseños de ingeniería. Eso finalmente es un diseño de ingeniería y se supone que cualquier persona, no importa su condición física, iba a decir psicológica, pero no, sería física o educativa, su nivel de educación, deberían saber interpretar un letrero, ya sea por su forma, por su color o por su pictograma. Si aún así o cualquiera de las tres les cuesta trabajo, entonces ya estamos hablando de un problema psicológico, y ahí sí ya habría ciertas limitantes. Bueno, garantizar que la aplicación del color, la señalización y la identificación de la tubería estén sujetos a mantenimiento que asegure en todo momento su visibilidad y legibilidad. Bueno, es parte del mantenimiento. Y normalmente las tuberías en las empresas, en las industrias, pues se mantienen en buenas condiciones, se les da un mantenimiento, un recubrimiento, se les vuelve a lijar, se les vuelve a soldar. Bueno, depende de qué estemos hablando, pero pocas veces me ha tocado ver, o que yo recuerde ninguna, tuberías en malas condiciones, hablando de la pintura como tal. Obviamente sí hay, pero no me ha tocado verlas a mí. Ubicar las señales de seguridad e higiene de tal manera que puedan ser observadas e interpretadas por los trabajadores a los que están destinadas, evitando que sean obstruidas o que la eficacia de estas sea disminuida por la saturación de avisos diferentes a la prevención de riesgos. ¿Sí? Cada chango a su mecate, no debemos estar confundiendo ni amontonando información. Las señales deben advertir oportunamente al observarse sobre la ubicación de equipos o instalaciones de emergencia, la existencia de riesgos o peligros, en su caso, la señalización de acción obligatoria o la prohibición de un acto susceptible de causar un riesgo. Bueno, son algunas descripciones dependiendo del color que nosotros observemos. Obligaciones de los trabajadores, y son bien poquitas. Participar en las actividades de capacitación, respetar y aplicar los elementos de señalización establecidos por el patrón. Entonces, si yo te pongo un letrero de no fumar, pues no fumes. Si yo te pongo un letrero de no estacionarte, pues no te estaciones. De no caminar por aquí, de no correr, pues no corras. O sea, es algo básico. De hecho, esta es la norma que tiene menos, más bien, obligaciones a los patrones, a los trabajadores. Simplemente son dos. Capacítate y haz lo que te digo, ¿no? Al final de cuentas. Bueno. Ya también lo hemos comentado varias veces y vale la pena volver a hacerlo. El Acuerdo de Capacitación 2013 de la Secretaría de Trabajo dice que no es obligatorio que los trabajadores entren a capacitación. Fíjense la tontería, ¿eh? Ese documento dice que no es necesario, no es obligatorio que los trabajadores entren a capacitación, cuando en las obligaciones te dice lo contrario. Lo que sí te dice es que si no se quieren capacitar, les pongas un examen. Es una cosa u otra. Cuando en la capacitación se supone que tienes que hacer un examen, entonces ahí tampoco hay una coherencia entre lo que se dice con lo que se hace. Pero bueno, ese acuerdo de capacitación, que así lo pueden buscar en internet, Acuerdo de Capacitación 2013, ahí les dice todos los lineamientos que deben seguir las empresas en México en materia de capacitación empresarial y muy específico en seguridad industrial. Bueno. 7. Colores de seguridad y colores contrastantes. En el presente capítulo se indican los colores de seguridad y contrastantes, así como su significado. No se incluye el significado de colores utilizados en la norma 018-2000.
Aquí podemos poner 2015 y va a ser exactamente lo mismo. Esta norma está más vieja que la actualización de la norma 18, por eso hace referencia a ella. Sin embargo, la norma 18-2000 ya no está en funcionamiento y aquí pues ya no deberíamos de tomar en cuenta el famoso rombo de 4 colores. Bueno. Los colores de seguridad 7.1 y significado. Dijimos que había 4 colores, rojo, amarillo, verde, con sus respectivos contrastes y su significado. El color rojo lo podemos ver en los paros de emergencia, por ejemplo. Ahí dice paro, bueno, pues es en el paro de emergencia. Puede ser en prohibición, prohibido estacionarse, prohibido caminar de aquí, prohibido el paso. Ahí lo dice, del lado derecho, altos y dispositivos de conexión de emergencia, señalamientos de provisión de acciones específicas, material, equipo y sistemas de combate contra incendio. Toda la señalética, que también esa es una palabra ahí medio extraña, de los equipos contra incendio deben de ser de color rojo. ¿De acuerdo? Y ahí te lo dice, ubicación y localización de los mismos, identificación de la tubería que conduce los fluidos, así como el agua, específicamente para el sistema de supresión de incendios, o de combate de incendios, también tiene que estar señalizada con, o identificada, perdón, con color rojo. No recuerdo, creo que no, la norma no te dice exactamente los colores, me refiero al Pantone, creo que eso no está establecido en esta norma. No, creo que no. Entonces, no sé qué intensidad de rojo, ¿verdad? Amarillo, advertencia de peligro, delimitación de áreas y advertencia de peligros por radiaciones ionizantes. Finalmente, les dije hace ratito que la radiación puede ser violeta o púrpura, no me acuerdo qué color es, o puede ser también amarillo con contraste negro. Señalamiento para indicar la presencia de materiales radioactivos. Delimitación de áreas, estamos en amarillo, advertencia o peligro. Bien. ¿Con qué podemos nosotros delimitar el área? Nosotros podemos delimitar un área con cinta barricada. Esa cinta barricada puede ser roja, puede ser amarilla, con sus contrastes rojo-blanco, amarillo-negro. Podemos hacerlo también con conos. Y aquí es donde brinca la liebre. ¿Cuál es el color de cono que más han visto en su vida? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuál es el color de cono que más han visto en su vida? Piénsenlo bien. Anaranjado, naranja, ¿ok? ¿Y aquí dónde está? Me dice alguien, no, es que es un rojo que se asoleó mucho. No, o sea, no. No está. No, Ramón, no es rojo. No es amarillo. Sí existen los rojos, sí existen los amarillos. Pero la pregunta fue muy clara. ¿Cuál es el color de cono que más han visto en su vida? Y la respuesta es anaranjado. Todos, me incluyo. La que más he visto en mi vida es anaranjado. Aquí no viene. Entonces, ¿cumple con la norma? No. ¿Por qué? ¿Por qué lo usamos? ¿Por qué se permite? Al final de cuentas es usos y costumbres. Y eso se acepta de alguna manera. Los conos anaranjados se llaman, exactamente, se llaman traficonos. Los traficonos, así como los trafitambos, son señalamientos, pero para el área de la construcción, para delimitar zona de construcción, de reparación, de carreteras, por eso de tráfico. Nada que ver con Secretaría de Trabajo, es otro tipo de delimitaciones. En Ciudad de México hasta los ponen azules. Cheque, alguien de la Ciudad de México me lo puede decir. Hay conos azules, trafictambos azules. ¿Sí? Le dice Fernández, a cargo de la Secretaría de Comunicaciones. Es para delimitar accesos viales principalmente.
Entonces, un error muy común de la industria es utilizar los conos anaranjados. Un cono rojo, porque sí los hay, el cono rojo te dice alto y tú te frenas. Un color amarillo, por sentido común, que nos dice, ¿sí? Aquí nos dice peligro o riesgo. Para el caso de la norma lo toman como algo muy similar, aunque en definiciones no es lo mismo. Puedo pasar con mis debidas precauciones. Eso es amarillo. Puedo pasar con mis debidas precauciones. De preferencia no paso. Pero eso solamente el sentido común te lo va a dar, te lo va a indicar, o que una persona finalmente pues te diga qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Pero el color anaranjado está peor, porque si yo les pongo un cono anaranjado ahorita enfrente de ustedes y les pregunto, ¿puedes pasar o no puedes pasar? Todo el mundo va a cantinflear. No, pues sí. ¿Por qué? Pues porque el área es segura. No, pues no, porque por eso me lo ponen. O sea, finalmente el color anaranjado no te da ninguna connotación, no te dice absolutamente nada. Si ustedes me dicen algo que no entre en amarillo o en rojo, se las compro, ¿eh? Pero el color anaranjado no te dice absolutamente nada. Necesitas una figura, una persona que te diga si puedes o no puedes pasar. Muy común en las carreteras, cuando están arreglando las mismas, que hay un solo carril, te ponen un cono o un trafitambo y te paras, pero hay alguien ahí parado, con un radio. Y esa persona del radio está hablando con otro que está del otro lado a 2, 3 kilómetros, y ¿qué onda? ¿Ya los dejo pasar? No, aguántame. Ya los dejo pasar, ya déjalos pasar. Y te quita el cono o el trafitambo, el traficono, y ya puedes pasar. Y te lo vuelven a poner porque lo están arreglando por partes, ¿no? Entonces, ojo con eso. Puede parecer algo muy sencillo, pero hay que pensar en los compañeros que tienen algún problema visual, por ejemplo, daltonismo. ¿Y por qué tiene que ver todo con esto? Porque el mismo contraste de color, el contraste de color es un diseño de ingeniería. Entonces, un daltónico no ve colores, pero ve tonos, ¿sale? Entonces, un daltónico puede saber que es rojo si el cono, o la figura, el objeto más bien, es oscuro y sus líneas de contraste claras. ¿Qué color es? No sé, pero ese es rojo. ¿Por qué? Porque es claro y oscuro. En el amarillo sería al revés. El cuerpo es claro y las líneas oscuras. ¿Qué color es? No sé. No sé qué color es, pero a mí ya me explicaron que es amarillo. Eso es parte de una capacitación. O sea, tú tienes que saber, cuando estás capacitando, si dentro de de tus participantes tienes a alguien con ese problema, porque ese es un problema muy común. Pero mucha gente o no le pasa por la mente que puede tener colaboradores así, o los mismos colaboradores se quedan callados. Y por no perder un trabajo o por miedo a que no se los den, nunca dicen nada. ¿Sí? La importancia de los tonos. Si te pongo un color anaranjado, el color anaranjado es un color neutro. Un daltónico puede decir, pues yo lo veo medio claro, y otro puede decir, pues yo lo veo medio oscuro. Entonces, ahí puede haber un problema de interpretación y por ende puede haber un accidente. Nos pone Fernando, que es la norma de referencia mexicana número 086, la Secretaría de Trabajo 2-2015. Muchas gracias por el dato, Fernando. Específicamente la que estábamos comentando. Muy bien. Entonces, ¿ya vieron la importancia de los colores? Pasa lo mismo con los semáforos. Yo sé que aquí no tiene nada que ver los semáforos, pero son colores. ¿Qué pasa con los daltonismos cuando manejan? Lo mismo. Hay una configuración de colores a nivel mundial. Me refiero al acomodo de los colores. Un semáforo tiene que ser de arriba abajo, rojo, ámbar, verde. Y de izquierda a derecha, apúntenlo por favor, de izquierda a derecha, rojo, ámbar, verde. Yo les apuesto que mañana van a poner atención en los semáforos y va a estar al revés algunos.
Este güey me dijo que era rojo, ámbar verde. ¿Por qué está verde, ámbar rojo? Porque el que le instala le vale sombrilla, porque el que supervisa no sabe que hay una configuración internacional de semáforos, y esto es para las personas que tienen limitaciones visuales. Eso es diseño de ingeniería también, el acomodo de los colores. No importa qué color está del lado izquierdo, está más claro porque está prendido, eso es lo que ve un daltónico, y va a avanzar, perdón, se va a detener porque es rojo, y así. El ámbar también es, dependiendo del estado, aquí en Veracruz, donde estoy transmitiendo, el ámbar es alto total, en otros te lo puedes pasar, ¿de acuerdo? Los tonos de los colores deben ser los que ya están en la norma. Eso pregunté hace rato, Arturo, porque honestamente no me acuerdo si vienen los pantones en la norma. Según yo, no, por lo que tú estás comentando. Digo, ya los que tenemos un poco de experiencia, pues ese verde se parece, ajá, pero exactamente el pantone, según yo, esta norma no lo dice. No. Hace poco me pasó con el punto de reunión, cotizamos por ahí un servicio de pintar un punto de reunión. Me preguntaron, ¿qué color de verde es? ¿Qué pantone de verde es? Ya le pregunté a un amigo de protección civil y me dijo, no, pues por uso y costumbre es este. ¿Y dónde dice? No, pues toda la vida. Bueno, pues quién sabe. No sé, los que se dedican a protección civil, si hay un documento en protección civil donde diga los pantones de los verdes o de los rojos. ¿Tampoco? Uso y costumbre otra vez. Y verde, condición segura. Esta también a veces es muy abierta. Identificación de tuberías que conducen fluidos de bajo riesgo, el agua. El color de las tuberías de las duchas de emergencia tendría que ser verde. Yo acabo de salir en una empresa clase mundial y la tenían amarilla. Pues, es agua potable. Es una tubería de bajo riesgo, un fluido de bajo riesgo conforme a la definición de la norma. Pero bueno, señalamientos para indicar salidas de emergencia, rutas de evacuación, zonas de seguridad, de primeros auxilios, lugares de reunión o puntos de reunión, regaderas de emergencia, lavaojos, entre otros. Y el color azul es uso obligatorio. Ahí sí no hay vuelta de hoja, es uso obligatorio. ¿De qué? Normalmente se enfoca en equipo de protección personal. Están en la ISO 3864. ¿Ok? Vamos a apuntarlo de tarea. Hace poco también no sé qué me cuestioné que en la vida me había cuestionado. ISO 3864. ¿A qué te dedicas, Fernando? Hola, ¿me escuchan? Sí, adelante. Soy consultor de Guadalajara, me ubico aquí en la ciudad de Guadalajara. Mucho gusto. Ok, gracias. ¿Tercer acreditado? Sí, en materia de protección civil, más que, y también trabajo la parte de seguridad y salud en el trabajo. Ok, bien. Gracias. Al contrario, y felicidades. Arturo. Gracias. Hacemos señalizaciones para tuberías de vinil para toda tubería. Wow. Pregunta. Las tuberías que llevan vapor, que se calientan, ¿el vinil lo aguanta? Es pregunta también, ¿eh? O ya cuando es caliente no ponen vinil. Arturo. Ok, sí, hasta ahora no se ha votado. Perfecto. Colores contrastantes. Ya dijimos que esto es precisamente por un diseño de ingeniería. Al final es un diseño de ingeniería. El contraste de colores, rojo con blanco. El amarillo puede ser negro o magenta. Magenta es el color que se me estaba yendo. Verde, blanco y azul, blanco. Les decía, me ha tocado ver mucho, por ejemplo, en lugares turísticos, los administradores de los hoteles, pues no les gusta esto. Es más, ni tan lejos. Aquí en Veracruz, en un
restaurante muy famosillo ahí italiano. Hace poco fui, a mi mamá le gusta ir ahí, y como buen chismoso, ¿verdad? Me puse a ver los letreros, y eran de madera clara, con el pictograma y todo el rollo en letras cafés más oscuras. Se veía precioso, pero eso no cumple. En otro lugar, otro hotel, en un hotel más bien, me tocó ver letreros grises, una placa gris, con letras en azul marino. Se veía, pero maravilloso, pero no cumple. Entonces, ¿eso quién lo tiene que revisar? ¿Lo tiene que revisar Protección Civil o lo tiene que revisar Secretaría de Trabajo? Y ese va a ser siempre el eterno pleito sin respuesta aparente. Porque aquí podemos pelearnos toda la tarde con lo mismo y no vamos a llegar a ningún acuerdo. ¿Quién tiene que revisar esos letreros? Hablo de un restaurante y hablo de un hotel. Protección Civil o Secretaría de Trabajo. En alguna ocasión fui a Puerto Vallarta y me dijeron, es que aquí Secretaría de Trabajo ni existe, todo es Protección Civil. En Cancún pasó algo similar, en Los Cabos ha pasado algo similar. Y dices, wow. ¿Quién tiene que revisar? Yo la única respuesta que puedo tener si alguien me regresa la piedra es, vámonos a las definiciones. Secretaría de Trabajo. ¿Qué va a revisar? Lugares donde haya relaciones obrero-patronales. En los dos hay. Entonces, ahí tendría que ser Secretaría de Trabajo. Protección Civil. Donde haya civiles. Todos somos civiles. Sí, pero los que somos trabajadores no somos civiles, somos trabajadores. Fíjense la disyuntiva. Entonces, un estadio de fútbol, para mí, es Protección Civil, porque por mayoría hay más civiles que trabajadores. Una fábrica, pues hay más trabajadores que civiles, digo, obvio, ¿no? Secretaría de Trabajo. Entonces, un hotel, para mí sería Protección Civil. Un restaurante sería Protección Civil. Por mayoría de personas que estén ahí por su estatus, vamos a llamarle así. Pero les digo, va a ser el eterno pleito. Entonces, siempre se andan peleando. Aparte, la 26 con la 03 tiene ciertos puntos de choque que dices, ¿a quién le hago caso? Por norma 26 cumple, por norma 03 de Segov, no, y viceversa. Hasta los mismos fabricantes a veces hacen cosas que no deberían de hacer. ¿Sí? No sé, esa es mi opinión. Si alguien quiere comentar algo al respecto, los escucho o los leo. Bueno, aquí seguimos con más diseños de ingeniería. Prohibición. Fíjense, prohibición, obviamente es el círculo con una línea horizontal a 45 grados. Obligación es el círculo como el uso obligatorio. Precaución piso mojado. Riesgo eléctrico es amarillo y normalmente son triángulos. E información puede ser rectángulos o cuadrados y estos pueden ser de color verde, como las rutas de evacuación. Ojalá todos lo vieran de esa manera, como un complemento, pero las mismas instancias son las que chocan una cosa con otra. No nos vayamos tan lejos con las de S3, de primeros auxilios. O sea, es lo mismo. No, es que el tercero, o sea, es lo mismo. Pero vamos a entrar en polémica que ahorita no vamos a llegar a ningún acuerdo. Ok, prohibición. ¿Qué pasaría? Escuchen la pregunta. ¿Qué pasaría si encuentran uno de prohibición? ¿Ubican todos? Si yo le pongo una E aquí, ¿qué más vamos a buscarlo? Vamos a buscarlo. Vamos a buscar letrero de no estacionarse. Digo, creo que es obvio de qué significa ese letrero. ¿De acuerdo? Todos lo hemos visto, todos lo conocemos, algunos lo respetan, otros no. ¿Qué pasa si a ese letrero yo le quito
La línea. ¿Qué se vuelve? La respuesta es aparentemente fácil. Correcto, Ramón, fue finalmente lo que comentamos. Si yo le quito la línea a ese letrero, ¿en qué se convierte? ¿Nadie? Permitible, ¿ok? Entonces, ¿para qué lo pongo? Sí, claro, pero existen, ojo con eso. Y al principio había uno, por eso le bajé rápido. Aquí hay uno. Entonces se llaman condicionantes. Hay letreros condicionantes. Y un letrero condicionante es, sí lo puedes hacer, pero, porque si no, si lo puedes hacer sin bronca, entonces ni siquiera lo pongo, a eso voy. Siempre que lo vean, lean. Es importantísimo que lean, porque algo te va a decir. Ahí te lo dice, exclusivo clientes. O a lo mejor trae horarios, tú solo de tal a tal hora. Entonces se llaman condicionantes. O sea, sí lo puedes hacer, pero X, ¿no? Solo personal autorizado, no sé, depende de lo que hablemos. Símbolos de seguridad. El color de los símbolos debe ser el mismo del color del contraste correspondiente a la señal de seguridad, excepto las señales de seguridad de prohibición que deben cumplir con la del apartado 8.5.2. Ahorita vemos cuál es ese. Los símbolos que se deben utilizar en las señales de seguridad de higiene deben cumplir con el contenido de imágenes de los apéndices ABCD. Ahorita lo vamos a ver. Al menos una de las dimensiones del símbolo debe ser mayor al 60% de la altura de la señal. Al menos una de las dimensiones del símbolo debe ser mayor al 60% de la altura de la señal. Bueno, eso no tampoco cuesta mucho trabajo entenderlo. Cuando se requiere elaborar un símbolo para una señal de seguridad e higiene, en caso específico que no esté contemplado en los apéndices, se permite el diseño particular que se requiere siempre y cuando se establezca lo indicado por escrito y su contenido de imagen asociado. Aquí es donde se puede fundamentar todos los letreros que se han creado en la nueva normalidad. En el caso de las señales de obligación y precaución, se podrá utilizar el símbolo general consistente en un signo de admiración, como se muestra en la figura B1, C1 de los apéndices B y C, respectivamente, debiendo agregar texto breve y concreto fuera de los límites de la señal. Este texto deberá cumplir con la establecida en el apartado 8.3.1. Ahorita que veamos las tablas, vamos a ver de qué se trata. Ojo, porque aquí también hay algunos errores de todas partes, de aquí para allá y de allá para acá, de los que fabrican, de los que instalamos, de los que interpretamos, de los que analizamos, de los que verificamos. Toda señal de seguridad e higiene podrá complementarse con un texto fuera de los límites y este texto cumplirá con lo siguiente: ser un refuerzo a la información que proporciona la señal de seguridad, tener una altura del texto que incluya todos sus renglones no será mayor a la mitad de la altura de la señal de seguridad. El ancho del texto no será mayor al ancho de la señal de seguridad. Ahí empiecen a leer eso, empiezan a comprenderlo y vean lo que hay en sus empresas, lo que hay en la plaza, lo que hay, y vamos a empezar a ver que los letreros no cumplen. No sé, el ejemplo puede ser cualquiera, pero de tenerlo mal a no tenerlo, yo me quedo con tenerlo mal. Hay inspectores que lo ven así. Hay otros que son más quisquillosos y te dicen, es que no cumple con la norma. Bueno, pero lo tengo. Entonces, interpretación otra vez. Bien. Dice, estar ubicados abajo de la señal de seguridad. Estar ubicados abajo.
No dice a un lado, no dice arriba. Yo creo que todos hemos visto letreros de seguridad con el texto arriba y algunos a un lado. Ahí dice que tiene que ser abajo. Entonces, a mí lo que me preocupa es, uno, el que lo fabrica no lee y el que compra igual. Entonces, no es un problema de oferta ni de demanda, es una mezcla de las dos cosas. O sea, tú tienes que saber qué vas a comprar y el que fabrica tendría que saber qué está fabricando y qué está vendiendo. Entonces, cuando veo letreros con el texto arriba, dices, wow. En las normas oficiales mexicanas viene el alcance y esta norma es para todo centro de trabajo y es el punto 12 de vigilancia. Ok, Silvia, estoy también de acuerdo contigo. Ahora, habría que ver entonces por qué Protección Civil mete su cuchara. Y te van a tener fundamentado algo similar. O sea, sí te entiendo el punto, pero ellos también lo tienen fundamentado. Entonces, ¿a quién le hago caso? Va a ser siempre el eterno problema, ¿eh? A lo mejor hasta que se actualice esta y haga de referencia a la otra o viceversa, puede ser que las cosas mejoren. El 832. Únicamente, exacto, Fernando. Esto es donde mucha gente no lee o no interpreta. Únicamente las señales de información. Es que todos son de información, sí, pero la norma te maneja como informativos, los que son cuadrados o rectangulares y que son de color verde con blanco. ¿Okay? Únicamente las señales de información se pueden complementar con textos dentro de sus límites, debiendo cumplir con lo siguiente: ser un refuerzo de la información de producción de la señal, no debe dominar sobre los símbolos por los cuales se limita la altura de las letras a la tercera parte de la altura del símbolo, se deben ser breves y concretos y con un máximo de 3 palabras. ¿Sí? Eso es muy importante. Esto es importante. Eso quiere decir que los letreros amarillos, que los letreros rojos, que los letreros azules pueden tener la cantidad de texto que quieran. Fíjense, excepto los verdes. Los verdes tienen que tener máximo 3 palabras. Hace algunos ayeres, cuando yo daba este curso, en mi interpretación era al revés. Que solamente 3 palabras, todos los símbolos, todos los colores y todos los letreros. Y no, simplemente son los verdes. Ya eso luego lo entendí después a la mala, pero lo entendí. Lo volví a leer y lo interpreté. 3 palabras. ¿Por qué? ¿Por qué los verdes solo 3 palabras? Hay una respuesta muy sencilla para eso. ¿Cuál sería? Otra vez, ¿por qué solo los letreros verdes? Máximo 3 palabras. Estoy tratando de fundamentar lo que tú comentas, Fernando, que verdes y rojos. Sería acá. No, amparo. Solamente. En las de incendio, o sea, el extintor y de este tipo de equipos también son como informativas y permite como Ok, al interior.
Pero, no, Sí. pero acuérdate que el rojo también viene en prohibición y en otras cosas, ¿no? Más bien es para incendios el que yo, ahí no te lo especifiqué, pero es para incendios. Ok. La verde, al final el punto es ese. Y lo pusiste por ahí, porque son para emergencia. Entonces, no es bueno que yo te ponga un texto muy grande, y grande de 5 palabras, pero sí los hay, ¿eh? Porque vas a perder tiempo. Y el tiempo, depende de la emergencia, pues puede meterte en más problemas que soluciones. Entonces, salida de emergencia, ruta de evacuación, punto de reunión, son 3 palabras, tres palabras. Cuando vean un verde de más de 3 palabras, que sí los hay, ese letrero no cumple. ¿Sí? Necesitamos que me des información rápido. ¿Por qué? Porque algo está pasando o algo tengo que hacer. Sí, exactamente, ese es un ejemplo, salida de emergencia. Muy bien. Entonces, ojo, con este punto, con el punto C del 8.3.2. Dimensiones de la seguridad, de las señales de seguridad e higiene. Las dimensiones de las señales de la seguridad e higiene deben ser tales que el área superficial y la distancia máxima de observación cumplan con una relación con la siguiente fórmula, donde S es la superficie en metros cuadrados, ¿sí? L es la distancia de observación en metros, que se eleva al cuadrado para eliminar. Esta relación solo se aplica para distancias entre 5 a 50 metros. Para las distancias menores a 5 metros, el área de las señales será como mínimo de 125 centímetros cuadrados. Para distancias mayores a 50, el área señalal será de al menos 12.500 centímetros cuadrados. Vale. La idea de tener las señales en un lugar visible principalmente es para que los cuerpos o los equipos de emergencia, llámese brigadas, llámese policía, llámese bomberos, llámese quien tenga que llegar a hacer algo, pueda observar los letreros con mayor detalle. Y no nada más los cuerpos de emergencia, la gente que tenga que hacer algo en caso de que algo suceda. O para ser vistos en algún momento y en algún punto determinado, dependiendo la distancia. Correcto, Silvia, ahí te lo dice todo específicamente. Deben ser breves y concretos. Era nada más la pregunta del por qué. Ya lo platicamos hace ratito. Para las señales de seguridad e higiene de obligación, que serían los azules, precaución e información, rojos y amarillos, el color de seguridad debe cubrir cuando menos el 50% de la superficie total. Entonces hay que tener en cuenta esos datos. Acuérdense que al final de cuentas esto es verificable. ¿Sí? Es lo que les decía hace rato. A mí me extraña que estando pues, realmente tan claro, porque está claro, haya letreros que se fabriquen con diferentes especificaciones. Y ya también dijimos que, pues, que hay que saber qué es lo que compramos. Y para cerrar el ejemplo de hace rato, la próxima vez que te manden por conos, pregunta para qué los quieres. Ah, es que vamos a delimitar en caso de un trabajo en espacio confinado. Muy bien. ¿Alguien puede pasar? Nadie puede pasar. Entonces necesitamos o cinta barricada roja o conos rojos. Y sí los hay. Si tú tienes un proveedor de equipo de seguridad que vende, entre otras cosas, dispositivos de delimitación, checa el catálogo y ahí va a venir. Y pregúntale por los amarillos y ahí debe de venir. Y dile que quieres 10 y te va a decir que no los tiene, que son bajo pedido. Normalmente eso es por ley de oferta y la demanda. Como nadie los pide, pues no los tienen en stock. Sí te los pueden hacer o te los pueden conseguir, pero lo más seguro es que de inmediato no. Yo lo he hecho varias veces, bueno, más para corroborar lo que les acabo de decir. Y efectivamente, normalmente no los tienen en stock. Ley de oferta y la demanda. ¿Para qué los tengo si nadie me los pide? ¿Por qué nadie me los pide? Pues por ignorancia en este caso. Por desconocimiento, más bien. Usos y costumbres, otra vez.
Disposición de los colores de seguridad. Ok. Para las señales de seguridad e higiene de prohibición, el color de fondo debe ser blanco, la banda transversal y la banda circular debe ser en color rojo. El símbolo debe colocarse centrado en el fondo y no obstruir la banda diametral. El color rojo debe cubrir al menos el 35% de la superficie total de la señal. El color del símbolo debe de ser negro. Ok. En el caso de señales de seguridad elaboradas con productos luminiscentes, se permitirá usar un color contrastante al amarillo verdoso en lugar de color blanco. Asimismo, el producto luminiscente podrá emplearse en los contornos de la señal, del símbolo y las bandas circulares diametrales en las señales de prohibición. Este se ocupa mucho en las rutas de evacuación o en las salidas de emergencia, lugares donde se pueda ir la luz, que se supone que tendría que haber lámparas de emergencia, te lo pide la norma 2, la norma 25, no recuerdo si la 1 también, pero 2 y 25 seguro. Ahí podrías poner señales luminiscentes y en caso que realmente se vaya todo hasta que falle la luz de emergencia, ese tipo de letreros va a resaltar. ¿Alguien me puede confirmar si te pide? No, lámparas de seguridad, perdón, son las que pide. La 2, la 25 y no recuerdo si la 1. Eso es lo que no recuerdo, lo de la 1. Iluminación, ya lo vimos la semana pasada que nos tocó la 25. Las condiciones normales de la superficie deben de tener las condiciones de iluminación en los lugares donde se encuentre la señal. Debe existir una iluminación de al menos 50 luxes, que era lo mínimo que nos pedía precisamente para las rutas de evacuación. Para denotar la presencia de fuentes generadoras de emisiones de radiaciones ionizantes, se debe utilizar la señal del apéndice E. Okay. Bien, el presente capítulo se establece el código de identificación de las tuberías, el cual consta de los siguientes elementos. Vamos a tuberías. Color de seguridad, color de contraste, información complementaria e indicación de la dirección de flujo. Hace algunos meses hice un diagnóstico de seguridad en un hotel y les faltaba precisamente la dirección del flujo. No venía especificado. Entonces fueron de las observaciones que se comentaron. Y por ahí preguntaron, ¿debe ser pintado? ¿Puede ser adherida? Se recomendó pintada. La parte de lo adherido, por ejemplo, en tuberías de agua caliente, yo tenía la duda de que el vinil, por ejemplo, pueda aguantar. Ya nos mencionó el compañero que se dedica a eso, que sí aguanta. Bueno, habría que ver en condiciones climáticas adversas, ¿no? Me refiero a lugares donde hay mucha humedad, donde hay un sol de 45 grados. Hablo de los Tuxtlas, por ejemplo, Veracruz, Coatzacoalcos, ahí estaba este lugar. Pero también depende de las calidades de los viniles, ¿no? E información complementaria. Bien. Rojo, identificación de fluidos. Ya dijimos que el fluido, por definición de la norma, lo maneja como líquido o como gas para el combate de incendios conducidos por tubería. Amarillo, identificación de fluidos peligrosos conducidos por tubería. Y verde, identificación de fluidos de bajo riesgo conducidos por la tubería. ¿Qué no hay más colores? Sí, hay una gama impresionante de colores, pero la norma solamente los maneja estos tres. La pregunta es, ¿en mi empresa yo puedo manejar un código de colores adicional a este? La respuesta es sí, siempre y cuando sea adicional. O sea, estos más estos. Estos tienen que ser la base. Y si tú quieres poner otro tipo de colores para otro tipo de fluidos o gases, lo puedes hacer siempre y cuando en tu capacitación lo menciones, que tu gente lo conozca. Entonces, sí se puede hacer sin alterar estos. No sé si alguien nos quiera compartir algún color que use en su empresa que sea diferente a estos para otras cosas. Ok. Entonces nada más es la 2 y la 25. Gracias.
¿Alguien? Nadie. ¿O no le han puesto atención? Que se puede hacer otra. Por ejemplo, ¿qué pasa con las tuberías que tienen mangueras o que tienen cables de electricidad? Eso no entra en la norma tampoco. No es ni fluido ni es gas. Hay algunas empresas que esas tuberías las ponen de color café y lo establecen en su reglamento interno y pues, se puede, sí, se puede. No interfiere con esto si es un complemento. Para definir si un fluido es peligroso, se debe consultar las hojas de datos de seguridad conforme a lo establecido en la norma 18/2015. En este caso tendría que ser, bueno, ahorita hablamos de eso. También se clasifican como fluidos peligrosos aquellos sometidos a condiciones de presión o temperatura siguientes, condiciones extremas de temperatura, cuando el fluido esté a una temperatura mayor a 50 grados centígrados o temperatura que pueda causar lesiones al contacto con este. Condiciones extremas de presión de arriba de 686 kilopascales. El color de seguridad debe aplicarse en cualquiera de las siguientes formas: pintar toda la tubería y cubrirla con la circunferencia con un color de seguridad correspondiente, pintar la tubería con bandas de identificación de 10 milímetros o 10 centímetros de ancho como mínimo y cubrir toda la circunferencia de la tubería, de acuerdo, e incrementándolas en proporción al diámetro exterior de la misma. Tabla 5. Puedes pintarla o puedes ponerle cintas cada determinada distancia. Colocar etiquetas indelebles con las dimensiones mínimas que se indiquen en la tabla 5 para las bandas de identificación. Las etiquetas de color de seguridad deben cubrir toda la circunferencia de la tubería. Nos ha tocado ver empresas que no cumplen al 100% con esto. Otras que sí, por supuesto. Y aquí están los anchos. La disposición de color amarillo para identificación de fluidos peligrosos se permite mediante bandas de franjas diagonales, amarillas negras a 45 grados. Color amarillo de seguridad debe cubrir por lo menos el 50% de la superficie total de la banda de identificación y las dimensiones mínimas. ¿A qué va esto? Que puedes tener el tubo, ¿sí? Y cubrir solamente el 50%, pero obviamente tiene que ser la parte visible. Hay tuberías que están pegadas a las paredes y pues que no es necesario cubrir toda la tubería, todo alrededor me refiero, sino por lo menos el 50% tendría que estar cubierto. Ok, dependiendo del diámetro, es el ancho de la banda de identificación en milímetros. Esto es en milímetros. La identificación de los fluidos de la tubería se conforma de un color de seguridad y un color contrastante. Ya vimos los colores contrastantes. Información complementaria y una flecha de dirección de fluido. Y debe ser de forma visible. Ok. Para anchos de banda mayores a 100 minutos, cada 15 metros, información complementaria. Adicionalmente, a la utilización del color de seguridad señalada en el apartado 9, la dirección del flujo establecido, deberá indicarse la información complementaria sobre la naturaleza del fluido, si es tóxico, inflamable, explosivo, irritante, corrosivo, riesgo biológico, alta temperatura, baja presión, baja temperatura y alta presión. Son leyendas que se pueden poner o se deben de poner en las tuberías. Otra vez hace referencia a la norma 18. Nombre completo de la sustancia, información del proceso, cualquier combinación de los incisos anteriores. Ya nos vamos acercando a la pregunta que les hice al principio. Realmente, la nueva norma 018 aplica a la norma de las tuberías, a la norma 26. Esta fue la pregunta con la que iniciamos. La señalización, ok. Es que estoy pensando, yo tenía imágenes de esto, pero cambié de laptop y ahí perdí algo de información. El punto B tenía un ejemplo muy bueno. Bueno, esto que dice de bandas adyacentes es poner identificaciones realmente no sobre la tubería, sino de manera adyacente,
al final se tendría que identificar también, porque hay veces que no se puede poner como tal en la tubería. Depende de dónde esté colocada. Les digo, tenía un ejemplo muy bueno para eso, pero no sé dónde está. La información complementaria del símbolo para fluidos radioactivos, al que se refiere el apartado 9, se pinta sobre la banda de color de seguridad. Bueno, es para productos radioactivos. Muy bien. ¿Ya tienen la respuesta de lo que les decía hace rato? Otra vez, miren, 018. Ácido, alque, irritante, es que eso ya no aplica. Esta parte ya ni siquiera aplica. Ok, ¿dónde se casan entonces? ¿Se casan o no se casan? Ahí está mi amigo Héctor Rosales Blancas. Héctor, ¿cómo estás? Ahí vi que entraste. Buenas tardes, maestro, ¿cómo está? Bien. Bien, amigo. A sus órdenes. ¿Te acuerdas que por ahí en la revisión que hicimos en tu empresa, bueno, no revisión, cuando fuimos a hacer lo que hicimos, por ahí nos topamos con ese ejemplo? A lo mejor me está confundiendo. Yo soy Héctor Jesús Blanca Cedeño. Tienes Hágame la razón. buena, que me haya tocado alguna revisión por parte de usted. Ahorita Ahí andamos está. sin chamba. Ahí está Héctor Rosales en el chat, ¿ya ves? No estoy tan loco. ¿Qué tal, Inge? Buenas tardes. Lo que pasa es que se traban. Ya Quise está. contestar, pero se trabó mi pantalla. Sí, Saludos. claro. Bueno, por ahí fuimos a la empresa de Héctor hace algunos meses y vimos por ahí algo que nos llamó la atención, referente a tuberías con sistema globalmente armonizado. Y la pregunta era, ¿eso cumple o no cumple con la norma 26? Déjenme ver si tengo el ejemplo, no ese, otro, pero sí debo de tener algo, nada más denme un segundo. Por ejemplo, este. Con lo que acabamos de platicar, si yo tengo una tubería y pongo esto alrededor de la tubería, vamos a pensar que cubre casi toda la tubería o toda la tubería, o el 70% de la tubería o más. ¿Cumple o no cumple? O sea, tiene una indicación de peligro, tiene el nombre, tiene la dirección de flujo, tiene el color, tiene los pictogramas. ¿Qué opinas, Fernando? ¿Cumple o no cumple? ¿Realmente se casa el sistema armonizado con esto? Pues mira, yo creo que sí cumple, pero he notado que unas unidades de verificación, por ejemplo, la norma 20, que es de recipientes a presión, siguen evaluando el rombo de 704 de NFPA. Entonces, pues yo creo que ahí ya no me queda claro entonces si cumple o no cumple. Pero se supone que esa norma, pues ya no, o sea, ese rombo ya no tiene cabida en nuestro país porque ya se actualizó la norma, se supone. Así es. Sí, Bueno. Muchas de las normas dicen y la que lo sustituya, ¿no? Pone como ese pequeño texto. Correcto. Entonces, esto en una empresa clase mundial lo vimos y dijimos, canijo, si ellos lo usan, así se hace en otra parte del mundo, lo más seguro, entonces debe de estar bien. Me refiero específicamente a los pictogramas, ya olvídense de lo demás está perfecto. Colores, dirección, el producto, la indicación de peligro, los pictogramas. La única... Sí, para mí también cumpliría, ¿eh? Digo, okay. a lo mejor mi duda era porque pueden confundirlo, porque la norma 18 también recipientes que pueda, y entonces si tú confundes la 26 que es para tuberías con la 18 que es para recipientes, pudieras decir
que es un sistema globalmente armonizado incompleto, porque requiere 4 elementos y ahí solo vamos a decir que tiene 2, nombre y pictograma. En Ok, cuanto a eso en cuanto a la etiqueta, ¿no? sí, a la etiqueta, exactamente. Entonces, pero Ok. yo, si me preguntas a mí cómo yo lo aplicaría, yo sí lo aceptaría como que cumple. Ok, al final nos da información y eso es importante. Y nos dice la misma norma, a ver si no la cerré, la misma norma nos dice acá arriba en tuberías que debemos de ponerle información complementaria. De aquí me voy a agarrar. Esto es información complementaria. Yo lo puedo tomar como información complementaria. Entonces, para mí también cumpliría. Pero, si me voy al libro púrpura, que es el libro original del sistema globalmente armonizado, y yo aquí voy a poner la palabra tubería, solamente creo que me va a aparecer una vez, y eso en un ejemplo, y nada que ver, ahí está buscando en más de 616 hojas, creo que aparece en una, y eso les digo, ahí está. Equipos, tuberías, intercambio, pero es un ejemplo, posibles fuentes de ignición durante las operaciones, a nada que ver. Y en ningún otro párrafo, ninguna otra página de 616 hojas de la última revisión del sistema armonizado, versión 2019, que es la 8ª edición, aparece la palabra tubería. Entonces, el sistema armonizado efectivamente no es para el transporte de fluidos, es para el almacenamiento de los mismos. Entonces, si nos vamos por ahí, tampoco cumpliría. Aquí sí, con lo que dejé subrayado. Lo interesante sería cuando esta norma lo actualicen. Si cuando esta norma la actualicen, hacen referencia a las 2015 de la norma 18, van a cometer un grave error, porque el sistema armonizado no aplica para tuberías. Es información adicional y está bien, pero por norma 18 no aplica. Adelante, Edgar. Saludos. ¿Qué tal, Inge? Buenas noches. Bueno, realmente ya aquí en esta parte ya no cumpliría, pero yo viendo las definiciones de la norma 018-2015, habla de los consejos de prudencia y menciona que es aquella frase o pictograma o ambas cosas a la vez que describen las medidas recomendadas que se deberían de adoptar para reducir al mínimo o prevenir efectos nocivos. Yo lo veo como qué se debe de hacer y qué no se debe de hacer con una señal. ¿Qué se debe de hacer? Bueno, usar equipo de protección. ¿Qué no se debe de hacer? No fumar, no usar flama abierta, un ejemplo, no usar llaves, o sea, para manipular esas sustancias químicas. Digo, es mi interpretación en esta parte de la norma. Miren, aquí lo triste es que la 018-2015, que es la más actual, sí hace referencia a la 26, entonces ahí es donde hay otra vez, ¡puc! ¿En dónde? ¿Por qué? O sea, si es por esto, la norma 18-2015 está mal, pero la mexicana, o sea, la versión de nosotros, o sea, esto no tendría que ser aquí, no hay forma, no va contra la esencia del sistema armonizado, ese es el punto. Como información complementaria, ok, está bien, pero no es la función de estos pictogramas. No es para tuberías, punto. No, pero la norma 026 no solamente habla de tuberías, habla de colores y señales de seguridad. Entonces, Okay. por eso yo lo empato. Sí, pero no hay que confundirlo con la etiqueta, fue lo que platicamos ahorita con Fernando. No, No con son la etiqueta no. Tampoco. Etiquetas Tampoco. Etiquetas y señalización del sistema armonizado es una cosa, y señalización o señales o letreros de seguridad es otra cosa. Es otra. Sí, pero aquí yo lo caso en los consejos de prudencia. ¿Qué es un consejo de prudencia? ¿Qué hacer y qué no hacer? Yo lo veo así, de esa manera, o sea, no es para... Okay. Estamos creando un poco de polémica, pero ¿qué se debe de hacer al manipular esa sustancia? ¿Qué se debe de hacer y qué no se debe de hacer? Y lo que he notado es que en las sustancias que ya traen el sistema globalmente armonizado, los consejos de prudencia sí dicen no utilizar flama abierta, o utilizar
protección respiratoria. Eso es para mí el consejo de prudencia y pienso que en esa parte es donde se casa o por eso hace referencia a la norma 026, la Sí, 018. pero los consejos de prudencia, que son las P's, en ningún lado de la 26 los debes de poner, en ningún lado, ni siquiera aquí. Si estuvieran ahí, ok, tiene relación con lo que estás comentando, pero ¿dónde los pongo? No van, porque esto no es una etiqueta. Ese es el punto. No, pero un consejo de prudencia sería una señalización nada más. El no utilizar protección respiratoria, ¿no? Para no fumar en esta parte. Y eso realmente ya es un consejo de prudencia. No sé, Inge, perdón, disculpe, no es... No, es no te la compro. No sé. Ok, no, si está alguien bien. dice que sí, está bien, o sea, finalmente de eso se trata, ¿no? Pero yo he tratado de investigar, ese es el punto, por qué la 26 hace referencia a la 18, 2000 en su momento, y por qué la 18, 2015 hace referencia a la 26. O sea, ¿dónde? ¿Dónde y por qué? El libro original del sistema armonizado ni siquiera menciona tuberías. Ese es el fundamento básico, ¿no? De ahí quiero partir. La esencia del sistema armonizado no es tuberías, ni letreros, son etiquetas, es otro rollo. Ok, Silvia, hasta ahí estoy de acuerdo, como información adicional, sí, pero eso se lo fusiló el gobierno mexicano, o el que hizo la norma 18, o el que no, o sea, no en el sistema original, Silvia, no está contemplado los pictogramas como información adicional en tuberías, ese es el punto. ¿Vale? Y a lo mejor nos salimos un poquito del tema, Inge. Si buscamos la definición de consejos de prudencia de la norma 018, la actual, y pienso que digo, ese es el punto donde yo la interpreto, porque dices frase o pictograma. Es aquella frase o pictograma o ambas a la vez que describen las medidas recomendadas que debería adoptar para reducir al mínimo o prevenir los efectos nocivos de la exposición de los trabajadores a una sustancia química peligrosa o mezcla, debido al manejo o almacenamiento incorrecto. ¿Dónde dice transporte? No, es manejo, o por eso le digo. Es bueno, es que es cuestión de interpretación, sí. Claro. Sí, exacto. Aquí sería bueno que estuviera un inspector y nos diga, a ver, idiotas, esto es así, pero nunca entran. Todavía no conocen la norma 18. De entrada. Pero bueno. Ok, chicos. Pues como les ¿Puedo comenté. opinar? Sí, adelante, Fer. ¿Puedo opinar? Sí. Sí, mira, yo creo que el pictograma de la norma 18 es simplemente para como confirmar por qué se consideró un fluido peligroso. Este es el objetivo, vamos a decir. El amoníaco tiene ciertas características que lo convierten en peligroso, entonces vamos a decir que hace relación lo amarillo con el pictograma. ¿Cuál es la razón? Porque es un veneno, ¿no? Por ejemplo. Porque se incendia muy fácilmente, etcétera, ¿no? Esa es como... así es. Okay. Porque como información complementaria vendrían otras cosas, o sea, tú puedes decir... Eso estoy completamente de acuerdo contigo, pero ¿estás de acuerdo que eso fue un capricho mexicano? Pues es una adaptación, finalmente el sistema agronómico armonizado no es obligatorio, ahora es un documento de referencia y cada país pues trata, vamos a decir, cada país lo adecua a su conveniencia. Así es. Ok, hasta ahí estamos de acuerdo, perfecto. Ok, señores, perfecto. Pues ya, vamos a dejarlo hasta ahí. No es que no haya más que platicar, les recuerdo que hoy es un día especial para un servidor y todavía tengo algunos asuntos que resolver. Entonces, si Dios quiere, nos vemos el próximo miércoles, nos toca la 027. ¿De acuerdo? Bien, les agradezco una muy buena audiencia. Por Facebook creo que otros 40 personas. No, al contrario, gracias a ustedes. Que tengan excelente noche y gracias por sus felicitaciones. Muchas gracias, ingeniero, y muchas